La imagen que estás mirando fue tomada en algún momento durante la década de los 70. Es la única imagen que queda de lo que alguna vez fue mi hijo, parado junto a la máquina conocida como Antran, a la cual adoptamos e introdujimos a nuestra familia en aquellos tiempos. Todo comenzó un cálido verano a mediados de los años 70. Me dirigía a casa tras haber terminado un largo turno de trabajo en mi empresa maderera, y tuve que hacer una parada en el basurero local para dejar algunos escritorios viejos que mi madre nos había dado. Algo llamó mi atención cuando me incliné hacia abajo, y tras una inspección más cercana, me sorprendí al ver lo que originalmente pensé que era una muñeca. Se trataba de una cubierta exterior de plástico con extremidades de metal, y más sorprendente aún, un rostro humanoide, con ojos fríos y oscuros. Voy a ser honesto al decir que estaba muy curioso e impresionado con la mano de obra, así que sin pensarlo dos veces, lo coloqué con cuidado a lo largo del asiento trasero de mi coche y lo llevé a casa. El interés de mi hijo por la máquina era casi tan intenso como el mío, y nos costó unos pocos días abrir la base del aparato, mirar su sistema de circuitos y ver si algo se había extraviado o roto. Con el tiempo, para nuestra sorpresa, el ser, o androide, parecía cobrar vida. Sus ojos mostraron un brillo suave, sus miembros se movieron erráticamente y después de unos minutos se las arregló para mantenerse por sí solo. No hace falta decir que nos daba miedo, pero a la vez fascinación. ¿Quién podría haber creado una obra tan maravillosa y notable de talento?, me dije a mí mismo. No fue sino hasta un par de semanas más tarde que me di cuenta de que no era un juguete o una muñeca. Empezó a mostrar increíbles señales de inteligencia y una pequeña capacidad para pensar. Aprendió a hacer las cosas cotidianas, como sacar la basura y jugar con los juguetes de mi hijo. Incluso tenía un favorito, un pequeño coche rojo que había junto a los mostradores de la cocina. También aprendió a imitar nuestras costumbres, tratar de comer con tenedor y cuchara a pesar de que no tuviese sistema digestivo, moviendo su boca a pesar de que carecía de la habilidad para hablar. Sabía que esto era otra cosa, algo más complejo, tal vez una pieza de hardware militar o un proyecto privado. Sabía que tendría que haberlo entregado, pero cuando vi a mi hijo jugar con él tan felizmente, su rostro se iluminó. No podía hacerlo. Él siempre había sido tan solitario. Este fue uno de sus únicos amigos. ¿Qué clase de padre sería yo para negarle el derecho a la felicidad? Quiero decir, no sería malo que le permitiera quedárselo por más tiempo. Lo llamamos Antran, que era la frase impresa en mayúsculas en la espalda del androide. Los meses pasaron rápidamente y la vida con mi familia parecía estar mejorando. Él era uno de nosotros ahora. Las calificaciones de mi muchacho mejoraron, al igual que su estado de ánimo. Todo estaba mejorando. Hasta que una noche en julio, yo estaba sentado en el sillón, con una cerveza y viendo televisión. Mi hijo y Antran se encontraban sobre la alfombra, jugando a las luchas, como hacen los chicos de vez en cuando de repente me llamó la atención un fuerte jadeo. Miré hacia abajo y vi a mi hijo agarrarse el brazo. ¿Qué sucede, Adam?, le pregunté. Se levantó la manga y pude ver que en su brazo había una gran marca roja que cubría el antebrazo. Antran me pellizcó, respondió, con voz temblorosa. La marca estaba realmente roja, y luego pasó a hincharse para hacerse a un bulto púrpura.
Mis instintos paternales se hicieron cargo de mí, y como un padre que regaña a un niño travieso, le grité al androide. En su rostro frío y metálico, por un momento, parecía mostrar una verdadera tristeza y dolor, como si no supiera de su propia fuerza, como si lo lamentara. Sus labios se movieron, como si tratara de reunir las palabras para disculparse a través de su lenguaje o simplemente copiar lo que estaba haciendo. No lo sabré nunca. Unas semanas más tarde, mi hijo entró en mi habitación, muy a la madrugada. Mi sueño fue interrumpido por el crujido suave de la puerta de mi dormitorio. «Papá», susurró. «Sí, hijo», le contesté. «No deja de mirarme». «¿Qué? ¿Qué hace?», le pregunté, a través de los ojos cansados. «Antran sigue mirándome, al costado de mi cama». Su voz tembló. Tenía miedo. Me di cuenta de que algo no estaba bien. Encendí la luz y me di cuenta de que tenía algo en el brazo, y de inmediato me levanté. Tiré de la manga y mi corazón se hundió. Más moretones. Deben de haber sido 4 o 5 en cada uno de sus brazos. «Quítate la camiseta, Adam», le dije, tratando de mantener la calma. Pude sentir un cóctel de emociones en aumento dentro de mí. El pánico, el miedo, la ira. Se quitó la camisa. Mi corazón se hundió aún más y mis ojos se llenaron de dolor. Ante mí, mi hijo se puso de pie. Su pequeño cuerpo estaba cubierto de hematomas, diferentes tamaños, diferentes tonos de marrón y morado. Golpes brutales. Inmediatamente me levanté y me dirigí a la habitación de Adam. No había nadie. Grité con todas mis fuerzas. Miré debajo de la cama. La ventana de la habitación estaba cerrada, pero no había nadie más. De repente, escuchamos un fuerte golpe por encima de nosotros, seguido por pasos. «Está en el ático», le susurré. Mientras andaba por el pasillo me di cuenta de que las paredes a ambos lados estaban cubiertas con rasguños, de aquí hasta la pequeña puerta del ático. Poco a poco la abrí. Le dije a mi hijo que se quedara donde estaba. La escalera se cayó y subí, tomando una linterna de la bodega al lado de la entrada. La encendí, solo para encontrarme con la gran ventana del ático, destruida, rota. Como quieran llamarle, lo que importa es que Antran se había escapado. Inmediatamente pensé en llamar a los servicios de emergencia o a la policía, pero ¿quién me iba a creer? «Oigan, un androide metálico con una inteligencia artificial de película está lastimando a mi hijo». Si les dijera eso, o se los hubiese dicho, mirarían los moretones y me acusarían de maltrato infantil. No tuve más remedio que guardar silencio. Meses después, cada vez que salíamos, cada vez más evidentes, nos encontrábamos con signos de la presencia de Antran. Habían arañazos, las plantas habían sido perturbadas, manchas de barro en las ventanas. Temía por mi hijo. Lo saqué de la escuela. Decidí que nunca debía dejarlo solo. ¿Qué había causado esta repentina hostilidad hacia nosotros? No es como si lo hubiésemos tratado mal desde el principio. ¿Acaso fue mi grito? Me encontré a mí mismo hablando en voz alta por las noches, pidiéndole disculpas a las paredes, a una habitación vacía, con la esperanza de que Antran podría huir, con la esperanza de que dejaría de hacernos esto, con el acoso interminable sobre mi casa. Pero mis intentos fueron en vano. Si hubiese sabido lo que se avecinaba, no habría dormido esa noche. Mi sueño fue una vez más perturbado, aunque esta vez por un grito que me heló la sangre. Mis ojos se abrieron como platos y de inmediato, casi como un instinto natural, salí corriendo a la habitación de mi hijo. Fue demasiado tarde. La habitación había sido puesta patas arriba. Todo estaba en el suelo, la ropa y la cama hecha jirones y la ventana rota. Me eché a llorar, a gritar en todas direcciones por mi hijo. Llamé a la policía diciéndoles que mi hijo había sido secuestrado. Me preguntaron si había visto al culpable. Mentí y dije que no. Esperaba que las imágenes de mi hijo esparcidas por la ciudad serían suficiente. Los días siguientes lloré hasta dormirme. Lloré como un niño. La vida ya no valía la pena. Desearía nunca haber encontrado esa cosa. Traicioné la confianza de mi hijo como padre. Fallé al protegerlo y ahora tengo que pagar el precio.
Fue una madrugada de septiembre. Me senté en el mismo sillón, bebiendo, cuando escuché la puerta de la despensa ser abierta. «¡Adam!», grité, mientras corría a la cocina. De nuevo, no había nada, excepto que allí en el suelo frío de la cocina se encontraba un coche rojo, el juguete favorito de Antran.